Dios te bendiga, amado hermano. Le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por la oportunidad que nos da hoy de compartir un mensaje de su palabra. Quiero que dispongas de este tiempo para Dios. Menos de una horita, deja toda distracción, dale este tiempo a Dios porque el Señor hoy te va a hablar, hoy va a traer una enseñanza que va a servirte mucho en tu vida y quizás te sirva a ti o sirva para que seas un instrumento y puedas edificar a otro. Así que te pido que estés este tiempito concentrado en lo que Dios quiere hablarte hoy. Así que te pido que dispongas tu corazón y también prepares la Biblia para que me sigas, puedas resaltar allí los versículos para esta enseñanza que te va a servir mucho para también poderla enseñar a otros. Así que abre la Biblia en Mateo capítulo 18 y verso 21. Vamos a ver un video de introducción que nos lleva al mensaje que trae hoy el Señor para nosotros. Así que préstale atención a este video y ya comenzamos con la enseñanza. Bueno, entonces leemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y verso 21. Dice, luego Pedro se le acercó a Jesús y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Vamos a orar y entregar esta enseñanza al Señor. Padre, hoy queremos, Dios de los cielos, Señor, que seamos edificados a través de la enseñanza de esta que es tu palabra, Padre. Yo oro para que cada persona que ve esta enseñanza sea tocada por ti, Señor, transformada en su corazón, edificada a través del conocimiento y de la enseñanza de tus escrituras, de tu palabra, Padre bendito Rey. Yo te quiero pedir, por favor, que tomes mi vida como un instrumento en tus manos para ser edificado también, Señor, y para poder llevar y transmitir este mensaje, Señor. Hoy soy el mensajero dando este mensaje que tú pusiste en mi corazón para que lo reciba cada uno de aquel que tú has dispuesto para esto, Señor. Así que todo lo hacemos y todo lo dejamos para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amado hermano, yo he venido siguiéndole como los pasos al Señor Jesús en su ministerio y veo muchas etapas del Señor Jesús y desarrollando su ministerio en diferentes áreas. Ahorita he estado estudiando un poco las preguntas que le han hecho o que le hicieron al Señor Jesús. Diferentes tipos de personas en diferentes circunstancias, con diferentes propósitos, con diferentes intenciones. Y he visto que esas preguntas hoy nos sirven mucho a nosotros porque también son preguntas que hoy podemos hacernos y quisiéramos tener al Señor Jesús allí para que nos respondiera a esas dudas y esas preguntas. Pues lo tenemos aquí, tenemos en los evangelios plasmado las respuestas que Jesús dio a esas preguntas que en esa época edificaron la vida de aquellas personas y que hoy edifican nuestra vida. Y una de esas preguntas tiene que ver con el perdón. Su discípulo Pedro, que hoy es conocido como el apóstol Pedro, le hace una pregunta respecto del perdón al Señor Jesús. Ahora, si nosotros como creyente conocemos y entendemos el tema del perdón, porque eso lo hemos venido conociendo, lo hemos estudiado, sabemos que es una necesidad para el creyente el perdonar o el pedir perdón. Es algo que nosotros tenemos muy claro en nuestra vida. De hecho, que digamos una persona que sea creyente en Dios, no sé, de la religión, puede ser de la religión tradicional. Yo me acuerdo que yo pequeñito que creía que era católico,
a mí la primera oración que aprendí fue el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro está implícito esto que estamos hablando hoy. Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, eso lo tenemos claro, es necesario perdonar y pedir perdón. La palabra en muchos pasajes nos enseña que si nosotros no perdonamos, pues tampoco recibiremos perdón de Dios. Pero aquí la pregunta del apóstol Pedro, que conocemos hoy como el apóstol Pedro, es diferente. Esta pregunta se acerca al Señor para preguntarle no por el perdón que nosotros conocemos, sino la pregunta es: ¿cuántas veces debo perdonar a esa persona que hace mal contra mí? O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro, traéndolo al día de hoy, es: ¿cuántas veces debes perdonar a aquel que te hace daño, esa misma persona, pero repetidas veces? Puede tratarse de tu esposo, de tu esposa que te ha fallado, de tu esposo que te ha fallado, de un hijo, de un padre, puede ser de un amigo, de un vecino, de ese jefe, de ese compañero de trabajo que una y otra vez viene y tú dices: no, yo ya no sé qué hacer, Señor, ¿qué debo hacer? Porque yo ya lo perdoné, pero sigue levantándose contra mí, me sigue haciendo daño, no es la primera vez, no es la segunda vez. Y eso mismo es lo que el apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesús: Señor, y esa persona que me hace tanto daño, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Y es cuando el Señor Jesús trae una respuesta maravillosa y le dice: no, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quería decir esto el Señor? Pues es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por eso el título de este mensaje, como lo ves aquí atrás, es: ¿cuántas veces debo perdonar? Este es el título de nuestro mensaje y es la pregunta que le hicieron al Señor Jesús, es la pregunta que hoy le hacemos al Señor Jesús, y hoy vamos a encontrar su respuesta a través de este pasaje de la Biblia. Así que acompáñame a este estudio y vamos a comenzar con un primer punto. Primero, el perdón no tiene un límite. Entonces estamos Mateo 18:21, nuestro texto de inicio, lo volvemos a leer. Yo lo estoy leyendo la NTV, Nueva Traducción Viviente, igual tú me puedes seguir allí en la versión que tengas. Dice: luego Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y él mismo le da una respuesta con signo de pregunta: 7 veces está bien, Señor. Entonces vamos a ver el significado de esto. Vamos a verlo con este pensamiento. Pedro no preguntó por desconocimiento, porque él sabía el tema del perdón, sino porque creía estar proponiendo un límite mucho más generoso que el aceptado por la tradición judía. O sea, Pedro entendía, porque la tradición judía, algunos rabinos enseñaban que bastaba con perdonar hasta 3 veces al ofensor. Eso lo sabía Pedro, eso lo decía la tradición judía. Él decía: Señor, yo sé que es hasta 3 veces, pero vamos a hacerlo, vamos a poner un poquito más allá, vamos a hacerlo hasta 7 veces. O sea, Pedro dijo: yo tengo un corazón muy generoso. Porque lo que enseñaba la tradición judía era que una persona que ofendía se le contaba van 2 y van 3. Ya después, si esa persona volvía nuevamente a cometer una falta contra esa persona, ese infractor, entonces ya no había necesidad de perdonarlo, se podía alejar de él, se podía separar, podía cortar relaciones, porque pasó el límite que establecía la ley judía. Y Pedro le estaba diciendo: pero Señor, metámosle 4 más, dejémoslo en 7, Señor, ¿te parece bien? Entonces mira la respuesta de Jesús. Con su respuesta, el Señor Jesús enseñó que el perdón no se limita a un número de veces, sino que debe ser una disposición permanente del corazón. Eso está aquí en Mateo 18:22, el versículo que sigue. Entonces Jesús le dijo: no, Pedro, no, tranquilo, está muy bien, pero no vamos a hacerlo así. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. O sea, esta es una lección tremenda para Pedro en ese momento y tremenda para nosotros hoy también. Porque quizás tú estás diciendo hoy: yo ya he perdonado mucho a esa persona. Yo definitivamente ya se la entrego al diablo para que el diablo haga con ella lo que quiere. Entonces aquí el Señor está diciendo: no, Señor, tranquilo, no te afanes, no es así como tiene que ser. Y eso también, esa relación la podemos ver
El apóstol Pablo lo enseñó más o menos del mismo tema en la carta que le envió a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 31 y 32. Mira lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Le dice, mire, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Dice, por el contrario, ¿qué hay que hacer? Sean amables unos con otros, sean de buen corazón. ¿Y qué? Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, aquí está diciendo la necesidad de nosotros extender un perdón a aquella persona que nos ha hecho daño. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús con nosotros cuando llevó nuestras culpas y nuestros pecados y lo llevó a la cruz. Así que el perdón cristiano no nace de la capacidad humana para olvidar las ofensas, sino de haber experimentado primero el perdón de Dios. Analiza bien este pensamiento. ¿Por qué? Porque la primera parte dice que el perdón cristiano no nace de la capacidad humana para olvidar las ofensas. ¿Por qué? Porque la capacidad humana no nos da hasta allí. Ese amor que nosotros decimos tener por el prójimo, ese amor por el hermano que nos enseñaba un día el pastor, el amor fileo, ese amor es un amor condicionado a. Porque ahí te dice, yo hoy te amo con todo mi amor, pero si me la haces, me la pagas. Eso habla del amor, es la capacidad que tiene una persona. Pero el creyente perdona no porque el ofensor lo merezca. Esto no es lo que nos está enseñando acá, sino porque el Señor Jesús, porque Cristo ya le mostró ese mismo amor. No es olvidar, es perdonar verdaderamente. ¿Por qué? Porque mira, hermano, yo te digo una cosa, yo he escuchado o antes escuchaba que la persona te decía, si tú ya perdonaste fue porque ya olvidaste. O sea, cuando tú olvidas la ofensa es porque ya verdaderamente has perdonado del corazón. Pues es muy difícil, la verdad. ¿Por qué? Porque eso queda guardado allí, eso no se olvida. Esa ofensa y ese daño queda guardada ahí. No, tú no puedes decir, no, yo ya olvidé eso, yo ya reseteé mi mente. No, ahí queda guardada ese resentimiento. Pero cuando tú aprendes a perdonar, a entregar a esa persona en el Señor verdaderamente, a pedirle al Señor que te dé la sabiduría, que te dé la fortaleza y que te ayude a perdonar desde tu corazón, ese recuerdo va a estar ahí, pero ya no te va a doler. Haz de cuenta como cuando tú tienes un accidente, puede ser que te cortaste una mano, un ejemplo, y mientras te cortaste la mano y sangrabas, te dolía. Después te hiciste una curación y mientras esa sanaba, sin embargo, había dolor. Tú te tropezabas con algo, hay veces le pasa a uno, preciso donde uno se pega siempre se tropieza. Entonces uno, y siempre se acordaba de su dolor y se acuerda del accidente que tuvo. Pero llega un momento con el tiempo que tú miras y ahí está, quedó una cicatriz de ese daño que te hiciste, pero tú ya te tocas y hay una herida, pero ya no hay dolor. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender que nuestro pensamiento no olvida, pero nuestro corazón puede perdonar. El apóstol Pablo en Colosenses 3:13 dice lo siguiente, mira, ¿qué es lo que el Señor dice? Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Fácil? No, hermano, no te estoy diciendo que es fácil perdonar cuando a uno le hacen daño. No es fácil, pero nosotros tenemos que ir a Dios y entender el perdón de Dios para nosotros. Ser comprensivos con las faltas de los demás es lo que dice aquí la palabra. Perdona a todo aquel que los ofenda, dice el Señor. ¿Y qué es lo que nos lleva a perdonar? Recordar. Es la segunda parte del versículo. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Es una cadena del Señor nos manda. Yo te perdono para que tú también perdones. Segundo punto. Recordar cuánto Dios nos ha perdonado. Recordar cuánto Dios nos ha
perdonado. Y aquí vamos a ver, porque siempre o en varias ocasiones cuando al Señor le hacían una pregunta, daba una respuesta, sin embargo la ilustraba o con una historia, con una parábola. Eso mismo hizo acá. Le da la respuesta a Pedro, le dice, no, hasta 70 veces 7, pero te lo voy a explicar de la siguiente manera. Eso es lo que hizo el Señor. Allí en Mateo 18 que estamos leyendo, empieza una historia en el versículo 23 y vamos a irla leyendo. Versículo 23 al 27, dice así. Entonces el Señor le dice, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Por lo tanto, ahora mira lo que hace el Señor. Empieza a relacionar la salvación con la historia o con la parábola que va a contar y relacionándola con el pecado. Esto es tremendo y es importante entenderlo. Dice, por lo tanto, mira, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía, mira, millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Uno dice esto, tremendo, duro. Pues hermano, esto se hacía en esa época, en esos tiempos bíblicos, si la persona no podía pagar, no tenía con qué pagar, o pagaba con sus tierras, y si no tenía tierras, tenía que pagar con esclavitud, con ponerse al servicio de la persona que le debía. Y como era mucho dinero, lo que está diciendo aquí, millones de monedas, era mucho dinero, pues entonces no podía pagar solo con el servicio de él, sino que tenía que ir con toda su familia. Eso pasaba, eso nos enseña la palabra en la ley, en el Levítico está hablando de todo esto y habla por eso el año del jubileo, que era cuando las personas duraban 49 años sirviendo y en el año 50 eran libres de estas deudas. Eso se podía hacer y por eso está escrito acá. Ahora, dice, para pagar la deuda, versículo 26. Entonces, ¿qué pasó? Cuando le dice el rey a este hombre, tienes que pagarme, como no tienes cómo, te voy a esclavizar a ti y a tu familia, a tu esposa y tus hijos. Entonces, versículo 26, el hombre cayó de rodillas. Mira esta expresión, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, guarda esto, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. ¿Qué pasó? Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Es tremendo acá porque es que el Señor aquí hace una exageración. Cuando él habla dice que me debe millones de monedas. En otras versiones como la Reina Valera dice que eran 10,000 talentos que le debía. Y esos 10,000 talentos casi siempre, la cifra se relacionaba con el jornal. Con el día de trabajo más o menos relacionaban las sumas. Aquí cuando hablaba de muchos millones de monedas o esos 10,000 talentos, se suponía que una persona debería trabajar 200,000 años para pagar. O sea, el Señor aquí estaba exagerando porque ¿quién va a poder trabajar 200,000 años para pagar una deuda? No, si al caso hoy en día los que más son favorecidos por el Señor, 90 años y mucho. Aquí son 200,000 años, el Señor estaba diciendo. O sea, era irrisorio eso, pero era que tenía una enseñanza tremenda. Entonces este pensamiento, para que entiendas, mira, el perdón está profundamente ligado a la salvación. Recuerda que el Señor comienza diciendo el reino del cielo. Entonces, el perdón está profundamente ligado a la salvación. En la cruz, Jesucristo cargó nuestros pecados y pagó la deuda que nos separaba de Dios. ¿Qué hizo? Haciendo posible el perdón para todo aquel que cree en Él. Entonces, este pensamiento, si tú lo llevas a lo que leímos ahorita, es la comparación de que nosotros con nada podríamos pagar la deuda. Por más que nosotros quisiéramos hacernos con dinero, no. Con servicio no, comportarnos bien no había forma de pagar una deuda porque eran 200,000 años de trabajo para pagar la deuda. Ni tú ni yo lo podríamos hacer, no teníamos cómo pagar la deuda y esa era la deuda que nosotros teníamos que nos llevaba a condenación. Estábamos para condenación porque no había modo de pagar esa deuda. Así que mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versos 23 y 24, dice así. Pues todos hemos pecado, o sea, no hay uno que no haya pecado, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios,
que es la salvación por mérito propio. Sin embargo, el Señor en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Pero por qué? Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Gloria a Dios por Jesucristo, porque es el único medio para que nosotros podamos alcanzar la meta gloriosa, que es llegar a heredar la vida eterna en nombre de Dios. Es difícil perdonar, claro que sí. Es difícil perdonar mucho cuando creemos que se nos ha perdonado poco. Mira bien el pensamiento. Es difícil perdonar mucho cuando creemos que se nos ha perdonado poco. Sin embargo, cuando nosotros creemos que la salvación es poco, entonces la Biblia nos recuerda que todos éramos culpables delante de Dios y que la consecuencia de nuestro pecado era la muerte eterna. No es poco lo que el Señor pagó por nosotros. Romanos 6:23 lo aclara, dice así, mira. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Mira lo que era la paga del pecado. ¿Con qué podíamos pagar? ¿Con qué podíamos nosotros pagar la deuda? Con nuestra muerte. Porque la paga del pecado que deja el pecado es la muerte. Así que si el Señor canceló una deuda que nosotros jamás hubiéramos podido pagar, la pregunta es cómo no extender misericordia a quienes nos ofenden. Ahí está la clave. O sea que antes de mirar la falta que nos cometió el otro, debemos fijarnos en esto. Debemos recordar la magnitud del perdón que Dios nos concedió por medio de Cristo Jesús. Eso nos tiene que llevar a entender la necesidad de perdonar, porque yo sé que es difícil, pero hermano, hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, no es difícil, porque esa ofensa que te hizo es poca con la ofensa que tú le hiciste al Señor, y sin embargo el Señor pagó el precio, una deuda altísima, grandísima pagó el Señor por nosotros. ¿Por qué no perdonar la deuda de otro que ha cometido contra nosotros? El perdón de Dios fue completo. El perdón de Dios fue completo. Él borró nuestra culpa y nos dio una nueva oportunidad en Cristo. Quien comprende esta verdad encuentra motivos para perdonar a los demás. Voy a volver a leer el pensamiento para que quede claro. Mira, el perdón de Dios fue completo. Él borró nuestra culpa y nos dio una nueva oportunidad en Cristo. Quien comprende esta verdad encuentra motivos para perdonar a los demás. Es una verdad que tenemos que entender. Si nosotros aprendemos, si nosotros conocemos, si nosotros recibimos el perdón de Dios, podemos ejercer el perdón hacia los demás. O sea, nosotros ya no preguntamos si la persona verdaderamente que me hizo daño merece nuestro perdón, sino nosotros tenemos que recordar que nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios. El perdón de Dios vino por su gracia y por su misericordia. No lo merecíamos, pero Dios extendió su gracia y su misericordia para perdonarnos. Y es el ejemplo que nos deja a nosotros en nuestro corazón, que la misericordia que Dios extendió a nosotros, de esa misma manera nosotros la debemos extender. Colosenses capítulo 2. Verso 13 y 14 dice, nos recuerda esto, mira, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Por favor, lee conmigo nuevamente este pasaje, Colosenses 2, 13, 14, porque es muy profundo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, dice el Señor, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa con la cual nace todo ser humano. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz.
El acta del decreto era simplemente un papel en el cual se escribían las deudas que teníamos. ¿Y qué decía ese acta? Decía deuda pendiente que lleva a condenación. Ese era el acta que estaba para cada uno de nosotros porque estábamos muertos. El acta de los decretos eran las faltas, las culpas, los pecados establecidos allí que simplemente llevaban a condenación. Pero dice la palabra de Dios que el Señor cambió esa acta. Ahora esa acta dice deuda cancelada. Cristo pagó, esa deuda ya está cancelada y esa deuda cancelada nos abre la puerta al cielo para salvación. Gloria al Señor por lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Es importante entender esto, hermano, para poder aplicar lo que el Señor quiere traer hoy para cada una de nuestras vidas. Tercer punto dice: quien ha recibido gracia debe extender gracia. Quien ha recibido gracia debe extender gracia. Vamos a continuar con la historia del Señor Jesús con esta parábola. Mateo 18 ahora del 28 al 30. Mira, entonces dice: pero cuando el hombre salió, o sea, recuerda que él se postró, pidió misericordia y se le perdonó la deuda. Entonces él salió. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Mira aquí la comparación que hace el Señor Jesús. Este debía millones de monedas y a él le debían unas pocas monedas, unas miles de monedas de plata. Entonces, ¿qué hizo? Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas. Si tú comparas este versículo con el versículo que leímos antes que te dije ten presente, son las mismas palabras. El compañero cayó de rodillas así como lo hizo él también ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo y le dijo la misma frase: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero ¿qué pasó con este hombre? Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Entonces mira el contraste. A él se le perdona, pero él no perdona. A él se le extendió misericordia, pero él no quiso extender misericordia. Este pensamiento en esta parábola, Jesús muestra el contraste entre la inmensa gracia de Dios y la dureza del corazón humano. Mira bien el pensamiento. ¿Por qué? Porque es posible haber sido objeto de una gran gracia en nuestra vida y aún así nosotros tener un corazón endurecido hacia los demás. ¿Cuál es el problema aquí, hermano? El problema de este siervo no era la deuda de su compañero. El problema que él tenía era que nunca había permitido que la misericordia de ese rey transformara su corazón para que extendiera misericordia hacia otros. Él suplicó y se le perdonó, pero no fue movido en su corazón. La enseñanza de Jesús es que no podemos recibir el perdón de Dios y negarnos a perdonar a quienes nos ofenden. Yo no sé si hay algo ahí en tu corazón que hoy no te ha permitido perdonar, pero hemos entendido la necesidad que tenemos de perdonar. Porque un corazón que ha sido verdaderamente alcanzado por el Jesús tiene que mostrar la gracia de Dios. Así que no puede mantenerse indiferente a la necesidad de extender esa misma gracia hacia los demás. Tiene que ser una evidencia, hermano, en tu corazón de que eres nacido de nuevo, perdonado por Dios, para que esa gracia también la extienda el Señor a otros a través de que tú tienes misericordia por aquel que te ha ofendido. Santiago, en su epístola capítulo 2, verso 12 al 13, dice lo siguiente: entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Esto es bien importante. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Palabra fuerte, pero palabra real. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Qué tremendo, hermano. Mira, analiza el versículo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que todos compareceremos delante de Dios. Hay algo que se llama el tribunal de Cristo y esto es para creyentes, para ser juzgados de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo de Cristo.
Dios vendrá y está mirando si verdaderamente la misericordia no es una opción para nosotros. La misericordia es la evidencia de que hemos nacido de nuevo y que el Evangelio ha transformado nuestra vida. Ahora, esto tiene que llevarte a entenderlo sin poder mirar la profundidad del daño. Porque muchas personas dicen, sí, para ti puede ser fácil perdonar, pero es que a ti no te hicieron lo que a mí me hicieron. Tú no pasaste por lo que yo pasé. A ti no te pasó lo que me pasó a mí. Yo sé que yo le digo al Señor, es imposible perdonar este mal tan grande que me hicieron, porque es una mente perversa que hizo daño en mi vida. Pero yo te digo, por más mal que te hayan hecho, por más duro que haya sido ese momento para ti, hoy tienes que entender que es necesario perdonar, que por más que te hayan agraviado y te hayan hecho daño, eso no va a poder servir delante de Dios para justificarte, porque el Señor te dice, la deuda que tú tenías era mayor y yo la perdoné. El perdón que recibimos de Dios transforma la manera en que tratamos a quienes nos ofenden. La gracia recibida debe convertirse en gracia compartida. Vuelvo a leer el pensamiento. El perdón que recibimos de Dios transforma la manera en que tratamos a quienes nos ofenden. La gracia recibida debe convertirse en gracia compartida. Aquí dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, verso 35 al 37. Mira, dice así. Mira lo que dice el Señor. Amen ¿a quién? A sus amigos, a sus hermanos en la fe, a su familia. Esto es fácil hacerlo. Pero lo que no es fácil es lo que está diciendo. Amen a sus enemigos. Mira qué tremendo. Háganles bien. ¿Cómo le voy a hacer bien a una persona que me hizo mal? Pero el Señor lo está diciendo. Presten sin esperar nada a cambio. Y mira lo que dice. Entonces su recompensa del cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Es fuerte, pero es real y el Señor Jesús es el que está diciendo. O sea, no debe ser una oportunidad para la venganza o la excusa para despreciar a alguien. Es la oportunidad para extender la misericordia y el perdón de Dios. Cuarto, la falta de perdón esclaviza el corazón. La falta de perdón esclaviza el corazón. Continuemos con la historia o la parábola que el Señor Jesús nos está narrando y enseñando. Mateo 18, ahora del versículo 31 al 33. Entonces, después de que pasó lo mandó a la cárcel. Entonces, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. ¿Qué hicieron? Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Qué confrontamiento, qué confrontación, hermano. Que el Señor tenga que decirte: oye, ¿por qué tu corazón es perverso? ¿Por qué te duele? ¿Por qué es tan difícil el perdonar a otros? ¿Por qué es tan difícil olvidar la falta? ¿Por qué es tan difícil reconciliarte nuevamente? ¿Por qué todo lo quieres echar para atrás? ¿Por qué te quieres justificar por el daño que te hicieron? Si yo ya te perdoné, extiende ese perdón hacia otros. La falta de perdón, este pensamiento, la falta de perdón que hace, produce resentimiento, amargura y deseos de venganza. Esto es lo que hace la falta del perdón. Así que la falta de perdón, haz de cuenta que es un veneno. Esa falta de perdón es un veneno. Pero cuando tú no puedes perdonar, cuando tú no decides perdonar, cuando hay esa falta de perdón en ti, es como si tú te tomaras un veneno y esperaras que se muriera la persona que te hizo daño. El que se está haciendo daño eres tú. El que se está envenenando eres tú. El que se está muriendo a poco eres tú. Este otro pensamiento. Guardar rencor termina dañando primero a quien se niega a perdonar. Y si tú no entiendes esto, mira,
Vas a tener ahí amargura en tu corazón. Puede que esa otra persona esté feliz incluso. No importa. Pero tú no te puedes amargar. Tú tienes que soltar. Tienes que aprender a perdonar para que venga una libertad a tu vida. El siguiente pensamiento dice, mira lo que hace el perdón. El perdón trae libertad. El resentimiento mantiene en prisión al corazón. Así que yo te digo algo, mira, fácil no es lo que siempre te he dicho, no es fácil perdonar. Hay perdones que traen restauración, hay perdones que traen reconciliación, hay perdones que no traen reconciliación, pero hay que perdonar. Porque uno no puede decir, una persona te hizo tanto daño, tantas veces, una, otra, y tú le pasaste y le pasaste y le pasaste. Pero en cada una decidiste perdonar y aún sigues perdonando, pero decidiste romper con una relación. Pues yo no te puedo juzgar, hermano, porque no te puedo obligar a que tú te reconcilies con una persona que te ha hecho mucho daño. Pero sí lo que te digo es que sí necesitas perdonarlo por cada falta. Si puede venir la reconciliación, maravilloso, sería lo mejor porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que venga la reconciliación nuevamente con aquellas personas que nos han hecho daño, especialmente en los matrimonios, especialmente en las parejas, porque tú puedes hoy decir, yo lo perdono, pero me alejo, yo lo perdono, pero me divorcio, yo lo perdono, pero no quiero continuar más. Evalúa esto porque es bueno que venga el perdón, pero en un matrimonio es bueno que venga la reconciliación. Hay que seguir adelante, hermano, con aquel que te ofendió, que te defraudó, que te hizo falta. Pero una muestra de ese amor y de ese perdón y de esa misericordia, especialmente en el hogar y en el matrimonio, es reconciliarte con tu esposo, es reconciliarte con tu esposa, es volver a comenzar, a recomenzar, a formar nuevamente hogar. Cuando hay hijos, ese divorcio lo único que va a traer es un daño no solo para ustedes, sino también para sus hijos. Evalúa esto. Yo sé que el Señor lo puede hacer. Dios puede cambiar el corazón y quitar las heridas del corazón y comenzar de nuevo. Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15 dice, mire, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y mira lo que dice aquí, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Si ves lo que es la falta de perdón, una raíz. Yo te digo algo, mira, tienes que tener cuidado porque cuando tú comienzas con una planta o un árbol pequeño, tú no ves la raíz. Esa raíz va cogiendo fuerza hacia abajo, pero de esa raíz es que se alimenta el árbol, lo sostiene, le da los nutrientes para que el árbol pueda crecer. Pues si es una raíz de amargura, tú no la estás viendo, pero está contaminando todo tu ser. Y qué tremendo lo que dice al final, y envenena a muchos. Quiere decir que eso que tú estás sintiendo no está afectando solo tu vida, sino está afectando a todo tu entorno. Hay que tener cuidado con esas raíces de amargura. Quinto punto. Perdonar es reflejar el carácter de Dios. Perdonar es reflejar el carácter de Dios. Vamos a ir a nuestra historia, Mateo 18, ahora el verso 34 al 35. Dice, entonces, ¿qué pasó? Entonces el rey, enojado, envió al hombre ¿a dónde? A la prisión, para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y mira esto que me parece tremendo, fuerte acá lo que dice el Señor. Eso es lo que les hará mi Padre celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Voy a volver a leer porque yo siento que este es el mensaje central de toda esta enseñanza. Mateo 18, 34, 35, porque uno siempre ve el amor de Dios, la misericordia, su gracia, y es verdad, pero también ve su justicia. Y mira la justicia de Dios aquí. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y mira la comparación que hace Jesús. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Uy, hermano, qué tremendo, porque el juicio de Dios sobre un corazón endurecido está mostrando que es fuerte. Jesús aquí utiliza un lenguaje muy fuerte, pero es muy cierto para mostrar que la falta de perdón
No, esto no es un pecado pequeño, la falta de perdón, porque contradice el evangelio que decimos nosotros creer. Estos pensamientos, 3 pensamientos. Perdonar no significa justificar el pecado. Escucha bien esto, porque es que tú no puedes decir, no, es que mi esposo me maltrata así, debe ser porque yo no cocino bien, debe ser porque ya estoy gordita, debe ser porque ya estoy viejita, entonces él ya tuvo que fijarse en otra mujer y yo lo entiendo. No, hermana, eso no estoy hablando yo. El perdón no es justificar el pecado. Por eso dice, perdonar no significa justificar el pecado, aprobar la injusticia ni ignorar las consecuencias de una mala acción. ¿Trae consecuencias el pecado? Claro que sí. ¿Una persona que es infractora recibe también consecuencias? Claro que sí, porque restaurar la relación no va a ser fácil, porque le va a tocar comprometerse, porque le va a tocar sacrificar muchas cosas. Siguiente pensamiento, perdonar significa renunciar al deseo de venganza y dejar el juicio en las manos de Dios. Tercer pensamiento, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, también nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. El apóstol Pablo, Romanos 12, 17 al 21 dice esto, mira, nunca devuelvan a nadie mal por mal. O sea, no pagues con la misma moneda. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Esto es tremendo. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Lo que está diciendo es, las ascuas sobre la cabeza es que esas personas que te han hecho mal, tú les puedas devolver con bien a esas personas. Con eso despiertas en ellos la confianza y la conciencia y los confrontas con su propia conducta. Tú no puedes decir, es que mi esposo me fue infiel y me voy a vengar y yo también voy a ser infiel. Así no, hermano. Es que esta persona me hizo mal, pues yo voy a mirar la manera de también hacerle mal. Esta persona me hizo caer, pues yo voy a también buscar la zancadilla para hacerlo caer. Es lo que está diciendo el Señor. No se debe pagar así. Al contrario, dice ascuas de fuego, es que esa persona sienta vergüenza de que te hizo mal y que tú pagas con bien. Sexto y último punto. Cristo es el mayor ejemplo de perdón. Lucas 22, 32 al 34 nos dice, llevaron a otros 2, estaba Jesús y otros 2, está hablando del momento de la crucifixión de Jesús. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz y los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús, mira lo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Tanto daño le hicieron a Jesús, lo llevaron injustamente, lo llevaron a la cruz, le hicieron toda clase de cosas, lo humillaron, lo desnudaron, que era la mayor humillación que podía sentir un ser humano, y lo llevaron allí, lo crucificaron, lo crucificaron en una cruz. Y después de todo esto, el Señor extiende su misericordia y dice, Padre, no les tengas en cuenta eso, es lo que tú tienes que decir, Padre, perdona a esa persona que me hizo daño, no le tengas en cuenta ese daño que me hizo. Jesús mismo vivió lo que enseñó. Mientras era crucificado, oró por quienes lo estaban condenando. Difícil, pero debes orar por aquel que te hizo daño. Debes ponerlo delante del Señor. Este pensamiento dice, no perdonamos porque el ofensor lo merezca. Porque tú dices, tanto daño que me ha hecho, no vamos a perdonarlo porque Él merezca nuestro perdón, sino porque Cristo nos perdonó cuando nosotros tampoco lo merecíamos. No merecíamos el perdón, pero a Jesús no le importó lo que tú hayas hecho. A Jesús no le importa lo que tú estés haciendo. Él perdona tus pecados si tú te arrepientes y vas delante de Él y los confiesas.
porque el que confiesa sus pecados delante de Jesús, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Primera de Pedro 2, 18 al 23. El que le hizo la pregunta al Señor Jesús ahora habla aquí. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y debe seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse. Cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Yo no sé la persecución que tengas, hermano. Yo no sé qué tanto mal te ha hecho esa persona, ese jefe. Puede ser que te ha humillado, puede ser que te ha insultado, puede ser que te ha hecho quedar mal. Ese compañero, ese amigo, ese familiar, ese esposo, esa esposa te ha hecho tanto daño. Pero tú tienes que entender lo que está diciendo aquí. Déjale todo en la mano del Señor. Dios está viendo lo que estás sufriendo. Dios está viendo las injusticias que se están cometiendo contigo. Pero el Señor te está diciendo, no salgas corriendo, porque lo primero que hace el cristiano es: me voy a divorciar, voy a dejar la empresa, me voy a retirar, voy a separar. No, el Señor te está diciendo: quédate allí y deja todo, porque la justicia mía llegará a tu vida. Recibe esto en el nombre de Jesús. Termino con estos 3 pensamientos. Todo creyente ha sido perdonado de una deuda imposible de pagar por medio del sacrificio de Cristo. Analiza bien el pensamiento, porque lo que dice es que nuestros pecados nos hacían culpable delante de un Dios santo y la consecuencia era la muerte eterna, lo que dice. Pero Cristo, el Señor, tomó nuestro lugar en la cruz y pagó completamente esa deuda con su sacrificio. Segundo pensamiento. Por eso, el perdón hacia los demás no es una opción, sino una evidencia de que ha comprendido la magnitud del perdón divino. No es opción, es entender, es comprender y es aplicar. O sea, quien ha comprendido la inmensidad que el perdón de Dios ha venido, que hemos recibido de Dios, no puede permanecer indiferente ante las ofensas de otros hacia su vida. Tercero y último pensamiento. Hermanos, perdonar no siempre será fácil, pero es el camino que refleja el carácter de Cristo y trae libertad al corazón. Este pensamiento hermoso final lo vuelvo a leer. Perdonar no siempre será fácil, y tú y yo lo sabemos, pero es el camino que refleja el carácter de Cristo y trae libertad al corazón. O sea, perdonar no cambia el pasado, ni justifica la ofensa, pero si hace algo, rompe las cadenas del resentimiento y permite que la gracia de Dios gobierne nuestro corazón. Aquí el Señor respondió esta pregunta que le hizo el discípulo llamado el apóstol Pedro, que muy seguramente tú te lo habías hecho. Señor, pero es que tanto mal me ha hecho. No ha sido ni 1, ni 2, ni 3. De pronto llevas un registro diciendo: yo ya no puedo más. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para perdonar? ¿Hasta cuándo debo perdonar? Y el Señor te dice: hasta 70 veces 7, pero no hablando de 490 como el número, sino de un perdón infinito en el cual tú tienes que disponer tu corazón para Dios. ¿Te han hecho daño? Sí. ¿Te han calumniado? Sí. ¿Han dicho mentiras tuyas? Sí. ¿Han levantado falsos testimonios? Sí. Muchas cosas ha pasado. Ese esposo no quiere cambiar, sigue tomando, sigue emborrachándose. Tú lo has perdonado 1, 2, y hoy le dices: Señor, ¿debo abandonarlo? ¿Debo dejarlo? El Señor te dice: ora por él, entrégalo en mis manos, que yo lo voy a cambiar. Porque a ti y a mí nos cambió el Señor. ¿Quién éramos nosotros antes de llegar a Jesús? Si no hubiera sido por la gracia y el perdón que el Señor extendió hacia nosotros, no estaríamos hoy en Cristo. Es necesario que el perdón que recibimos es un perdón infinito. Acuérdate siempre que teníamos una deuda que no podríamos pagar
No había cómo pagarla y el Señor la pagó por nosotros. De esa misma manera debemos mirar a aquel que nos ofende, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces, seguirlo perdonando. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, hermanos. No es fácil, pero hoy el Señor nos ha dado una tremenda lección y una enseñanza que debemos aplicarla. Si quieres, vuélvela, repásala, estúdiala, compréndela, enséñala, practícala, porque eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Y es el reflejo del carácter de Dios. Aquel que recibió el perdón también sabe perdonar. Acompáñame, oremos y démosle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, porque hoy pudimos traer delante de ti nuevamente una pregunta y nos diste una tremenda respuesta, Señor. ¿Y cuántas veces debo perdonar? Y tú nos enseñaste hoy, Señor, que el perdón no tiene límite, que debemos tener un corazón transformado y cambiado por ti, Señor, para extender perdón a aquel que nos hace daño. No debemos fijarnos en cuánta es la falta, cuán grande, cuántas veces, sino simplemente extender el perdón, pedirte, Señor, que tú cambies a esas personas, porque tú nos decías, Señor, que ascuas de fuego traerás sobre su cabeza, es que ellos entiendan y reconozcan que hay un Dios que puede cambiar y transformar sus vidas. Si hoy tú no tienes a Jesús en tu corazón y aún tu deuda, ese acta del decreto dice que estás condenado, que debes una deuda alta y que estás dispuesto para morir en condenación eterna, hoy el Señor está dispuesto para ti. Abre tu corazón, pídele perdón a Dios por tus pecados y dile, Señor, cancela mis deudas, Padre de los cielos, llévalas en ti, Señor, y dame vida y vida eterna. Y tú, hermano, hoy que el Señor ministre tu corazón, te dé paz allí y que puedas levantarte y puedas empezar a practicar lo que el Señor te ha enseñado hoy para que seas libre y quites de ti esa raíz de amargura que no te deja avanzar. Padre, yo oro por aquel, Señor, que necesita en su corazón poder perdonar a aquel que le hizo daño o a aquel que le está haciendo daño. Padre bendito Rey, dale la sabiduría, el entendimiento, dale la fortaleza y la paz en su corazón para dar este paso tan importante que es extender el perdón hacia los demás y la misericordia, así como tú lo hiciste con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amados hermanos, damos gracias al Señor por esta enseñanza y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos con otra respuesta. Dios les bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.